Los estudios indican que cerca del 90% de los establecimientos del sector salud no se encuentran en condiciones operativas adecuadas. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema, un tema bastante complicado que es la situación del Ministerio de Salud. Estamos nosotros en estudios y le damos la bienvenida a Hernando Ceballos, exministro de Salud. Un gusto, Karina, siempre conversar con usted, a sus órdenes. Muchas gracias. Si usted me tendría que decir así a priori, ¿cuál es la situación más compleja y la que se tendría que solucionar en el acto, en el Ministerio de Salud? Empezar por algo, porque es tan grande, es tan complejo, hay tantas patas cojas. ¿Cuál es la que se tendría que solucionar rápidamente? Recursos humanos. Es un tema central, ¿no? Está claro que necesitamos una profunda reforma del sector salud, fortalecer el sistema, que quiere decir tener un sistema realmente integrado, unificado, gratuito, descentralizado. Pero en el Ministerio de Salud lo clave son las personas, porque tratan personas, porque necesitamos que cuando estén frente al paciente, primero sean personas calificadas, debidamente capacitadas, y que además tengan la sensibilidad necesaria para poder atender a estos pacientes. Lo que pasa en nuestro país es que tenemos 2 o 3 patas muy flojas en la mesa de los recursos humanos. Primero, hay escasez de recursos humanos en el Ministerio de Salud. Tenemos un déficit de cerca de 25.000 médicos en el Ministerio de Salud, 18.000 generales y casi 12.000 especialistas. Tenemos un déficit de casi 80.000 enfermeras en el país. Pero además, el otro problema es que los tenemos totalmente centralizados. Un 40%, casi el 50%, de estos profesionales se encuentran en Lima, ¿no? Y el resto en las regiones más importantes. Los pueblitos más alejados no tienen profesionales de salud. No hay incentivos también. Por supuesto. No solamente estamos hablando de incentivos económicos, estamos hablando de incentivos de calificación en primer lugar. Si yo me voy a trabajar a la punta del cerro, quiero tener la posibilidad de capacitarme cada cierto tiempo. Pero además necesito que si a mí me mandan a la selva o me mandan al interior de Puno, contar con los equipos donde yo pueda desempeñar mi labor de manera eficiente. Si yo soy un cirujano o un neurólogo y me mandan a un lugar donde no tengo con qué trabajar, realmente eso es poco estimulante para el personal. Un dato, Karina, cuando empezó la pandemia aquí en nuestro país, teníamos alrededor de 700 médicos intensivistas en el país. En Colombia teníamos 3.000, en Argentina teníamos cerca de 7.000 médicos especialistas en cuidados intensivos. Pero de estos 700 intensivistas, cerca de 500, ¿dónde trabajaban? Trabajaban en Lima. Y entonces en las regiones, ¿quién atendía a los pacientes críticos? ¿Quién? Nadie. El médico general. O se morían o los que tenían suerte venían hasta Lima. Pero hace, el viernes, para ser específico, hace 3 días, nosotros estuvimos aquí con un especialista, investigador, que nos decía que se puede arreglar este déficit o al menos mejorar con los horarios. Su salud trató de hacer algo con los horarios para que los médicos del sistema público no dejaran botados a sus pacientes y se vayan al sistema privado, pero lamentablemente este investigador nos dijo de que todavía ese observatorio no era público. No, obviamente. O sea, cuando se trata del control de los profesionales de la salud, es indiscutible que tiene que existir para que el profesional de la salud cumpla, en el caso del Ministerio de Salud, sus 6 horas asistenciales, 4 horas por lo menos de consultorio externo. Pero eso no alcanza, primero porque tenemos déficit de profesionales. Y ahí estamos hablando de un tema más complejo, que es cómo formamos a nuestros profesionales. El Estado realmente dispone los recursos para que las universidades que forman profesionales de la salud tengan las vacantes suficientes, no las tiene. De hecho, ni el Ministerio de Salud las tiene. Pero además hay otro tema que es fundamental, que es el estímulo que puede tener un trabajador del Ministerio de Salud, ¿no? Hay una escala salarial absurda
donde hay profesionales como psicólogos, odontólogos, incluso enfermeras, cuyos salarios son realmente deprimentes. Y algo más, los trabajadores CAS-COVID, de los cuales miles quedaron afuera en la seguridad social, no tienen, realizando las mismas funciones, los mismos derechos de trabajadores que están nombrados. Por ejemplo, no se les paga las guardias, por ejemplo, no tienen derecho a capacitación, no tienen derecho a ascenso. Entonces, realizan las mismas funciones. Es una discriminación total. Exactamente, Karina. Una enorme discriminación que pasa en todos los niveles. No puede ser que un médico psicólogo, un odontólogo gane alrededor de 2.000 soles. Pues. Entonces, prefiere irse al sector privado. Entonces, hay causas objetivas que hacen de que el Estado no asuma la responsabilidad de la salud como un derecho para todos los ciudadanos, ¿no? De acuerdo. ¿Y cómo están en infraestructura? Y vamos a empezar de lo menos a más, porque hace poco nosotros teníamos aquí a representantes de la Policía Nacional donde nos decía que sus patrulleros el 50% no se podían utilizar. ¿Cómo están en el tema de las ambulancias, en el tema de los aparatos? Porque ustedes trabajan con aparatos y si no funciona el ecógrafo, si no funciona, entonces ¿se puede separar las ambulancias de los aparatos o lo tienen mapeado todo junto? El 50% está bien, el 60% está bien, es tan catastrófico como los patrulleros. ¿Cómo andan? Es catastrófico. Y peor todavía porque acá estamos hablando de vidas en un país donde es muy difícil referir un paciente de las regiones a la capital. Hay pacientes que tienen cáncer, que se mueren en las regiones porque no hay posibilidades de referirlos a Lima, menos a tiempo. Entonces, los estudios indican que cerca del 90% de los establecimientos del sector salud no se encuentran en condiciones operativas adecuadas. O les falta recursos humanos, o les falta equipamiento, o les falta medicamentos. De hecho, hubo un estudio hace poco de distintos organismos de prensa que señalaron de que más del 50% de los establecimientos de salud del MINSA no tienen los medicamentos más esenciales en las farmacias de los establecimientos. No tienen ni paracetamol. Exacto, eso quiere decir que yo voy a un establecimiento de salud, a unas colas desde las 2 de la mañana, me atiende un médico, voy a la farmacia con la receta del médico y cerca del 40% de esos medicamentos no están en la farmacia. Entonces me tengo que ir al sector privado para poder resolverlo. ¿Te imaginas, Karina, lo que ha sido en plena pandemia o en la época del dengue, la desesperación de la gente de estar atada de pies y manos a sectores inescrupulosos que especularon con la angustia de la gente y el Estado no actuó? Y habiendo una ley general de salud que le permite al Estado actuar. En el caso de el momento más agresivo de la pandemia, el Estado debió unificar el sector salud, la seguridad social y el sector privado para defender al ciudadano. Esto no se hizo, por eso el oxígeno por las nubes, los medicamentos también, y conseguir una cama UCI se convirtió en el gran negocio para algunos sectores, ¿no? Usted estuvo en la pandemia, entonces usted no podía ver temas en ese momento, digamos, de una relevancia menor, porque primero era la pandemia, ¿no? Por supuesto. Ya, entonces, yo quisiera saber, ahora, viendo la ineficacia de Senares, y Senares tiene que ver con los medicamentos y este desabastecimiento que hay para el cáncer y para la paracetamol, ¿no? ¿Qué se puede hacer con una entidad que no funciona? Una entidad que viene alquilando almacenes. No tenemos, usted que ha sido ministro, no tenemos plata para comprar un terreno para hacer un almacén, que tenemos que alquilar, y ya los habían señalado ya casi como inquilinos precarios y los querían votar. Sí, sin ninguna duda, ¿no? Hay un déficit presupuestal en el sector salud, porque no se atiende hace décadas al sector salud, de cerca de 27.000 millones. Muy bien, pero lo que tienen no lo saben gastar. Ah, bueno, esa es otra cosa. El tema del Yacu, de la partida que le habían dado para el Yacu, habían gastado 10%. Claro. Así es. O sea, no solamente es bajo el presupuesto, sino no se ejecuta bien. No se ejecuta con rapidez y además hay un gran problema en el sector salud,
que es la inestabilidad de los funcionarios del Ministerio de Salud. Karina, yo estuve 6 meses en el Ministerio de Salud. Trabajamos, llevamos la vacunación del 14 al 80%, se hizo un buen trabajo, no en lo personal solamente, sino un equipo de técnicos. Se trabajó un proyecto de reforma del sector salud, pero en los últimos 40 años hemos tenido 45 ministros de salud, ¿no? Es decir, es imposible. Senares este año ha tenido 5 directores, ¿no? O sea, ¿cómo vas a implementar una política de compra, de trabajar un proyecto para tener almacenes propios, de manejar la distribución rápida de los productos, de medicamentos hidrobiológicos, con un director pues cada mes y medio, ¿no? O sea, es imposible manejar esto. Entonces la falta de estabilidad, ¿no?, en los propios establecimientos de salud, sobre todo en los niveles de ejecución alta, es una de las causas más claras de implementar una política que por otra parte no existe, porque en salud sabemos que hay que hacer. Lo que pasa es que no hay decisión política. Ese es el tema. No hay decisión política. No puede ser que tengamos 234.000 muertos oficiales por la pandemia, ¿no?, y venga el dengue y encabecemos pues el ranking en América Latina de cantidad de muertos, ¿no? Que en lugar de incrementar nuestras camas de cuidados intensivos, de decir, bueno, esto nos ha pasado ¿por qué? Nos ha pasado porque no tenemos un sistema integrado, porque no tenemos una verdadera atención primaria de salud, porque además lo que no se plantea en la estrategia es que no solo debemos fortalecer postas y centros, sino debemos el Ministerio de Salud sacarlo y acercarlo a la gente. Quiere decir que tengamos brigadas que vayan casa por casa para controlar a los pacientes de la tercera edad, a los niños, a las gestantes, para hacerle controles metabólicos y saber cuántos diabéticos, cuántos obesos tenemos, cuántos hipertensos, y eso no lo supimos antes de la pandemia. Nos enteramos cuando el paciente estaba en cuidados intensivos y él también que era diabético, ¿no?, o que tenía trastornos metabólicos, o que era un desnutrido. Recién cuando el paciente estaba en cuidados intensivos. ¿Se pudo controlar y prevenir eso? Por supuesto que sí. Pero la estrategia que diseñamos no es de prevenir, no es de generar una atención primaria de salud eficiente. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Porque usted empezó esta entrevista diciendo que el tema de los médicos, falta de capacidad humana, ¿no? O sea, de capacidad de tener médicos en la cancha, ¿no? Que había un déficit de 25.000 médicos. Y entonces, ¿cómo se hace? Nosotros en las universidades no es que pongamos una pastillita y ¡pluc!, sale el médico, ¿no? Se va a tener que esperar muchísimo tiempo para tener y cerrar esa brecha. ¿Cómo se hace? Al paso que tenemos ahora, pasarán 40, 50 Sí. años y no tendremos. Hay que ampliar la cantidad de plazas, hay que mejorar los campos clínicos, que son los lugares donde se forman los médicos ya en la cancha, digamos, ¿no? Es decir, en los hospitales, en los establecimientos de salud de mayor complejidad, hay que mejorar para que permitan una rápida capacitación de los médicos. De hecho, los miles de médicos ante la carencia de especialistas que se foguearon durante la pandemia, debería existir un plan para aprovecharlo, porque son médicos, más allá de que tenían que trabajar en condiciones desfavorables, se foguearon el tratamiento de pacientes críticos. Bueno, no ha habido ninguna política para absorber y ubicar en el lugar correcto a esos médicos. Seguimos teniendo provincias enteras que no tienen especialistas. ¿Y qué pasa cuando un niño nace prematuro, no sé, en una provincia de Ucayali o de Piura? ¿Hay posibilidades de referirlo? Generalmente no hay, por lo menos no a tiempo, ¿no? Y esto significa que tenemos que ver pasar niños que nunca van a ser normales, niños que van a quedar con un montón de problemas o van a fallecer pudiendo evitarlo. Porque eso se puede evitar, como podemos evitar la anemia, por ejemplo. Nadie puede decir que es inexorable que tengamos más de un 40%, un 43% de nuestros niños anémicos, que nunca van a ser ciudadanos normales. Claro, porque afecta precisamente Exacto, el el cerebro. O sea, ¿cómo como país nos podemos tolerar tener esa situación en la infancia? ¿No? No debería haber prioridad más alta que resolver la anemia en nuestro país. Vamos a regresar dentro de la pausa comercial porque no podemos irnos sin saber qué hacer contra la anemia.
ya se sabe, no vamos a descubrir América, pero parece que en este país no hay una política clara de esto, y también remarcar que no se puede dejar votados a los que ya han tenido un entrenamiento en la pandemia cuando tenemos déficit de especialistas al interior del país. Regresamos, no se muevan, después de la pausa con Hernando Ceballos, ex ministro de Salud. Vamos a seguir nuestra conversación con Hernando Ceballos, ex ministro de Salud, y yo le había dicho, le había preguntado dos cosas, exministro. Primero empecemos con la anemia. Usted me decía de que estamos con unos índices de anemia bastante altos. ¿Y por qué? Si es que ya se saben los motivos, las razones, y también se sabe cómo combatirlo. Bueno, yo creo que hay que ser consciente que en los últimos años, de hecho en los últimos 2 años, la anemia se ha seguido incrementando, ¿no? Hemos tenido un incremento de casi un 2%, con la repercusión sobre la niñez que tiene la anemia. Y no hay que cansarse de decir que un niño que tiene anemia los primeros 36 meses, lo más probable, casi es un hecho, no será un adulto normal. Tendrá problemas de conocimiento, tendrá problemas de aprendizaje, tendrá problemas de conducta. De hecho, se asocia mucho de actitudes antisociales que tienen los adultos a haber tenido problemas carenciales en la infancia. Ahora, no basta para cubrir y resolver la anemia con darle unas pastillitas de hierro al niño. En primer lugar, la anemia está vinculada primero a una buena alimentación, balanceada, correcta, cosa que nuestro pueblo no tiene acceso. La mayoría de la población consume hidratos de carbono con poco contenido de hierro, ¿no? y otros compuestos vitamínicos que son necesarios para favorecer la absorción de ese hierro. Pero además hay factores que acompañan el déficit nutricional, como es, por ejemplo, la parasitosis en nuestro país, como es, por ejemplo, tener malaria y tener dengue, que son enfermedades que ya son endémicas en nuestra patria y que hemos tenido un recrudecimiento de estos muy alto. Y hay un elemento que es muy importante que acompaña a la parasitosis, que es las condiciones sanitarias. Tenemos casi 8 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable, un 25% de la población que ingiere agua supuestamente potable, esta agua tiene residuos de Escherichia coli, de materia fecal. Entonces, las condiciones para resolver la anemia, sobre todo la anemia infantil, es una decisión política, como bien decías, Karina. Pero es en realidad una tarea titánica, ¿no? Porque son varios elementos que se juntan. A ver, nosotros somos un país rico. La agricultura en nuestro país nos trae en realidad superalimentos. ¿Podemos nosotros enseñarle a nuestra gente a comer mejor? Por supuesto, no solamente tenemos que enseñarle, sino darle condiciones al agro para lo que se produzca, sea pensando en el poblador. O sea, lo que ha crecido mucho en nuestro país no es la agricultura familiar en los últimos años. La agroexportación que no se come, ¿no? Que se va. Que se va para que algunos pocos tengan mucho dinero. Pero entonces hay que tener una política horizontal donde el Ministerio de Agricultura se meta en resolver que se produzca en el país alimentos que son necesarios para mantener una buena salud. Hay que lanzar una política educativa muy importante. Hay que relevar el rol, por ejemplo, de las nutricionistas en nuestro país, que parece que están arrinconadas en un lugar, ¿no? Y que son súper necesarias. Súper necesarias. En los colegios debería haber la nutricionista. Muy importante. Ahí. ¿Cómo es posible que los comedores populares estén mendigando que les den algo para llenar la olla? Somos un país con el 52% de riesgo alimentario en nuestra población. Quiere decir, tenemos más de la mitad de los peruanos que no comen las 3 comidas por día. Entonces son elementos concretos. ¿Se puede resolver? Yo diría más o menos rápidamente, se puede hacer. Pero hay que tomar la decisión política y decir, bueno, voy a invertir para que acá no quede un solo niño, y esto significa actuar en los hogares, actuar en la escuela, por ejemplo. En los comedores populares. En los comedores populares para cerrar el tema de nutrición infantil. Y además hay que controlar las distintas formas de parasitosis y enfermedades que coadyuvan
la profundización Pero de la anemia, ¿no? el agua y el desagüe. ¿Cuánto tiempo más nuestra gente va a estar sin agua y desagüe? La vez pasada yo hablaba con el alcalde de Talara, el viernes, hablaba con el alcalde de Talara que tiene semejante monstruo ahí, que es la refinería de Talara, y tienen agua de vez en cuando. ¿Cómo es posible Sí. que no tengamos en la costa, ya la sierra algunas veces uno dice por la altura, de repente no han podido, es muy complicado, no sé, pero Talara, que tiene plata, que tiene el petróleo, no tienen el agua y el No, desagüe. pero si el 30-40% de la población peruana tiene agua potable por horas. Entonces, si tenemos esas condiciones, es muy difícil enfrentar la desnutrición, enfrentar la anemia y todo el conjunto de enfermedades que ya tenemos. La pandemia y cuando apareció lo de la cuarentena, nos mostró la fragilidad de nuestro sistema de salud, nos mostró la fragilidad de nuestro sistema económico. Bueno, la gente, ¿cómo se va a quedar en la casa? Tienen que salir a trabajar. Ustedes lo han dicho 1000 veces, ¿no? O sea, hay que repensar el país sin ninguna duda, ¿no? O sea, Ujú. Y otra cosa que para terminar me gustaría remarcar, hay algo que tiene que resonarles en la cabeza a nuestras autoridades, es que nos hace falta médicos, especialistas, pero tenemos a esos que se convirtieron en médicos ranqueados, no con el título, sino ranqueados en la cancha, dentro de las UCIs. Se pueden utilizar, a falta de especialistas, se pueden utilizar dentro de las regiones, dentro del país, pero bueno, con algún incentivo, de repente que esto sirva para una especie de especialización y después un examen, no sé. pero por supuesto, si yo tengo un especialista y quiero que vaya a Apurímac, yo no le puedo decir, te vas a Apurímac porque eres muy buena persona y pagarle menos de lo que gana en Lima. Entonces, yo quiero realmente tener especialistas en los lugares más alejados, tengo que pagarles bien, hay que pagarles mejor, hay que tener una política remunerativa mucho más racional, darle mejores condiciones de trabajo. Yo no puedo tener un cardiólogo si no le pongo un electrocardiógrafo al lado, si no le pongo elementos mínimos para que pueda trabajar, ¿no? Si no le doy medicamentos para que pueda desempeñar su especialidad. Bueno, ese es el drama. Tenemos un país que no termina de ser una nación. Una cosa es Lima y otra cosa es ver el interior del país. Yo he ido, cuando he sido ministro de Salud, a la selva, y la verdad me daba vergüenza. Me No, decían, primero, claro. me decían, "No, usted es el primer ministro que nosotros conocemos, ¿no?" Y yo iba con las vacunas y me decía, ¿y usted nos quiere poner una vacuna cuando nosotros ni siquiera tenemos resuelto tener un estetoscopio o un ecógrafo para nuestras embarazadas? Es decir, este es un país de enormes abismos, Karina, y hay que resolverlo. Se puede resolver. Son décadas de crecimiento y no puede ser que sigamos siendo el país en el penúltimo lugar de gasto en salud en América Latina, ¿no? Muy bien, muchas gracias Hernando Ceballos por estar aquí, exministro de Salud, y explicarnos pues cómo está la salud de manera integral, ¿no? No de a poquito, sino de manera integral, que también aquí entra la corrupción, por supuesto, la mala gestión, por supuesto, porque está ahí la plata y no la saben gastar, por supuesto, pero hay que comenzar con un camino que no se esté interrumpiendo cada vez que cambian a un ministro. Muchas gracias por estar No, aquí. a ustedes, muy amable, gracias. Gracias.